Bueno, entonces en estos días estuve yo sintiendo en mi corazón esto que dije, no, tengo que compartirlo. Entonces, tenía esa palabra, los ríos, el río de Dios. Y me comencé a dar cuenta que en la Biblia menciona los ríos, las aguas, muchísimas veces. Me puse a investigar y me di una sorpresa que los ríos en la Biblia son mencionados 4260 veces. La Biblia menciona ríos, habla de ríos y menciona 4260 veces los ríos. Yo dije, wow, la Biblia habla mucho de los ríos. Y también me puse a pensar, Señor, ¿qué nos quieres decir tú a través de este pensamiento de los ríos, de las aguas? Dije, bueno, voy a ponerme a investigar. Me puse a investigar, a buscar y me di cuenta de Apocalipsis 22 del 1 al 5. Y cuando me puse a analizar, dije, Señor, tú aquí nos estás diciendo que el río es algo muy importante y lo vamos a estar viendo. También me di cuenta que nosotros como seres humanos, la humanidad entera necesita de los ríos, necesita de las aguas. Les puedo yo decir, ¿de dónde son ustedes? ¿De qué pueblo son? ¿Alguien me puede decir de qué pueblo son? ¿De qué ciudad? ¿De qué país? Bogotá, Colombia. Cali, Colombia. De México. ¿Alguien más? Bueno, somos de muchos países. El Salvador. Y si yo les preguntara, ¿cuál es el río más importante o más lindo o más poderoso de su país? Rapidito pensarían en algún río. ¿Alguien se puede recordar el nombre de algún río? El Amazonas, el Magdalena, en Colombia. ¿Cuál más? ¿Cuál? El río Bravo. Aquí en Estados Unidos está el río Mississippi. Me puse a investigar de los ríos y me di cuenta que Dios es muy perfecto porque cada continente y cada país en sí, pero cada continente tiene un río muy importante y muy marcado que de ese río fluyen muchos más ríos. En el Mississippi, aquí en Estados Unidos, es un río que si tú, hay manera de ir desde Nueva York hasta la Florida, no necesariamente por el mar, por este lado, sino por el río Mississippi. Entonces esos ríos no solo nos ayudan a la irrigación, a crecer nuestras vegetales, a darle agua a nuestro ganado. Muchas veces los ríos, las aguas las utilizan para la energía. Hoy en día a través de la corriente usan eso para generar energía, electricidad. Necesitamos el agua para beber, necesitamos el agua para bañarnos, para estar limpios. Necesitamos el agua para todo. Y cada continente en Asia, en África, en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, hay ríos muy importantes, muy especiales, que si no fuera por estos ríos, no se podría sobrevivir. Yo dije, Dios, los ríos son algo tan importante en nuestra vida que no nos damos cuenta lo importante que son. Y de hecho, en una historia que estuve leyendo, dicen que en las guerras entre naciones, hace mucho, mucho tiempo, antes de que tuvieran explosivos y bombas nucleares para destruirse entre sí, la manera como algunos reinos o imperios atacaban a otro imperio, a otro reino, era a través de las aguas, de los ríos, bloqueándoles o contaminándoles el río principal del cual ellos obtenían su agua para vivir, todas las naciones, los pueblos, para cocinar, para todo lo que es los crops. ¿Cómo se dice crops en español? Crops. ¿Las qué? La cosecha. La cosecha, gracias hermanito. Entonces necesitan ese agua para su cosecha, para su ganado, para muchas cosas. Y bloqueaban ese agua y no permitían que llegara el agua del río,
o la contaminaban en un cierto punto para que les llegara contaminada y así acabar con ese pueblo. Era una de las maneras, de las estrategias en la guerra. Entonces eso demuestra lo importante, que el río, si lo estancan, si lo contaminan y no nos llega esa agua, esa corriente, podemos morir, podemos fallecer. Después sentí de parte de Dios buscar en Ezequiel 47, en la siguiente imagen, del 3 al 9. Y vamos a leer esto juntos porque me parece muy emocionante poder leer. Aquí Ezequiel tiene una visión y dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nadando. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente, aquí esto es muy importante, quiero que resalten esto en sus mentes. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Una vez más Dios hablándonos del río. Y si podemos volver al anterior, a Apocalipsis 22, fíjense cómo dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Árboles. En este pasaje y en el de Ezequiel habla de árboles a la orilla, que muestra que son fructíferos, y también habla de sanidad, porque miren la parte de abajo, dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Yo dije: Señor, ¿qué nos estás queriendo decir? Y cuando vi la primera parte otra vez dije: un río limpio de agua de vida resplandeciente que salía del trono de Dios. O sea, el río fluye de Dios, el río sale de Dios, ese río. Entonces, ¿cuál río? Sebastián se la pasa hablando de ríos. Pues me di cuenta que todos, así como en la vida necesitamos el agua para beber, para todo lo que ya mencionamos, todos tenemos también en nuestra vida espiritual ríos del cual nosotros dependemos. Y depende de a qué río nos acerquemos y de qué río fluya las aguas que sacian la sed de nuestra vida espiritual, depende nuestro fruto, depende nuestra sanidad y depende nuestro propósito, nuestra razón de ser. Todo depende de a qué río nos acercamos, al lado de qué río espiritual plantamos nuestras vidas.